La luz dorada del sol de Marbella se derramaba a través de los inmensos ventanales de la suite presidencial del Hotel Don Pepe Gran Meliá, dibujando rectángulos luminosos sobre un suelo de mármol blanco tan pulido que parecía un espejo helado. Afuera, el mar Mediterráneo susurraba una promesa de calma, con olas perezosas rompiendo contra la orilla en un ritmo eterno y sereno. El cielo, de un azul casi irreal, no tenía ni una sola nube. Era la postal perfecta de la opulencia y la paz, una imagen de serenidad que valía miles de euros la noche. Sin embargo, dentro de aquellas paredes de diseño minimalista y caro, el aire era denso, pesado, casi irrespirable, cargado con una tensión eléctrica que emanaba de un solo hombre, convirtiendo el lujo en una jaula de oro. La suite era un santuario de la riqueza moderna y fría. Muebles de diseño italiano, de líneas puras y colores neutros, ocupaban el espacio con una estudiada indiferencia. No había fotos personales, ni libros abiertos, ni ningún rastro de vida hogareña. Solo objetos de arte contemporáneo, escogidos por un decorador para impresionar, no para acoger. Un inmenso sofá de cuero blanco, una mesa de centro de cristal y acero, y una alfombra persa de seda que debía costar más que un coche de lujo. Todo era impecable, ordenado y desoladoramente impersonal. Era el reflejo perfecto de su ocupante, un espacio que gritaba poder y éxito, pero que susurraba una soledad abrumadora en cada rincón silencioso y en cada superficie reflectante. En el centro de esta tormenta silenciosa se encontraba Khaled al-Sakra. A sus 52 años era la personificación del poder hecho a sí mismo. Vestía un traje de cegna hecho a medida, de un color gris marengo que no admitía ni una sola arruga. En su muñeca, un Patek Philippe de platino marcaba el tiempo con una precisión implacable, un tiempo que para él era sinónimo de dinero. Su barba, corta y canosa, estaba recortada con una exactitud milimétrica, enmarcando unos labios finos y apretados. Estaba de pie, de espaldas al mar, como si la belleza natural del paisaje fuera una ofensa a la crisis que se gestaba en su interior y que estaba a punto de estallar con la fuerza de un huracán. Su rostro era un mapa de contradicciones. La piel bronceada por el sol de Riad y Dubái contrastaba con la palidez que nacía de la ira contenida. Sus ojos, oscuros y penetrantes, eran los de un depredador acostumbrado a analizar cada debilidad en sus oponentes, pero en ese momento carecían de cualquier brillo. Eran dos pozos de insatisfacción y un cansancio profundo, casi existencial. Sostenía un teléfono móvil de última generación con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Hablaba en un inglés perfecto, de acento americano pulido en las mejores escuelas de negocios, pero cada palabra era un latigazo, una cuchilla afilada dirigida al gerente del hotel, que se encontraba al otro lado de la suite, encogido. Incompetencia, eso es lo que es, pura y absoluta incompetencia. Si se abacá Khaled al teléfono, su voz era un murmullo peligroso, más aterrador que un grito. Le di una instrucción, una sola. Los planos del proyecto de Abu Dhabi debían estar sobre mi escritorio a las 9. Son las 9:15. ¿Entiende usted la magnitud del problema que su negligencia me está causando? El silencio al otro lado de la línea era una prueba de la parálisis que su furia provocaba. No esperaba una respuesta, solo sumisión. Su poder no residía en el diálogo, sino en la aniquilación verbal de sus subordinados, un mecanismo de defensa que había perfeccionado durante décadas para mantener a todo el mundo a distancia. Al otro extremo de la vasta sala de estar casi fundida con las sombras, se encontraba Noura. Con 24 años, vestía el sencillo uniforme de color beige y blanco del servicio de limpieza del hotel. Su tarea era repasar la suite por segunda vez esa mañana, una exigencia personal de Khaled. Se movía con una discreción aprendida, un silencio casi fantasmal. Su cuerpo era un estudio de la contención. Sus hombros ligeramente encorvados, su mirada fija en el paño de microfibra con el que repasaba, una y otra vez, una superficie de cristal ya inmaculada. Intentaba hacerse pequeña, invisible, un objeto más en aquella estancia llena de objetos caros, esperando a que la tormenta pasara para poder desaparecer. Su presencia era un contrapunto silencioso a la opulencia y la rabia que llenaban la habitación. Su uniforme, funcional y sin adornos, no podía ocultar del todo una dignidad innata en su porte. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño tirante y austero, revelando un cuello esbelto y un rostro de rasgos finos que hablaban de un origen muy lejano a la costa andaluza.
Sus manos, aunque cuidadas, mostraban la dureza incipiente del trabajo manual, de horas frotando y limpiando la vida de otros. Eran las manos de alguien que había conocido una realidad muy distinta a la de los relojes de platino y los trajes a medida. Pero lo más llamativo de Noura eran sus ojos. De un profundo color avellana, enmarcados por pestañas oscuras, eran dos ventanas a un alma vieja. En ellos se mezclaba una tristeza antigua, la memoria de una pérdida que no se podía nombrar en un lugar como aquel, con una reserva de orgullo inquebrantable. Eran ojos que habían visto demasiado, que habían soportado demasiado, y que ahora se esforzaban por no ver, por no ser vistos. Mantenían una chispa de esperanza terca, una luz tenue pero persistente que se negaba a extinguirse, a pesar de la oscuridad que la rodeaba y del desprecio que sentía flotar en el aire. Khaled finalizó la llamada con un gesto brusco, arrojando casi el teléfono sobre un sofá. El gerente del hotel, un hombre español de mediana edad llamado Javier, dio un paso adelante, sudando visiblemente a pesar del aire acondicionado. «Señor Alsaker, le pido disculpas. Mi asistente está buscando los documentos ahora mismo. Debió de haber un error en la entrega, un traspapele, o...», balbuceó, su voz teñida de pánico. La mirada que Khaled le dirigió fue gélida, cortante. Lo silenció sin necesidad de pronunciar una sola palabra. La humillación del gerente era un espectáculo secundario, un simple calentamiento para la verdadera erupción. La furia de Khaled, como un animal enjaulado buscando una salida, necesitaba un objetivo. Sus ojos barrieron la habitación con desdén, deteniéndose en cada objeto de lujo como si fuera una prueba más de la estupidez del mundo. Y entonces, la vieron. Vieron a Noura. Ella seguía inmóvil, con la cabeza gacha, esperando desaparecer. Para Khaled, en ese instante, ella no era una persona. Era el símbolo perfecto de todo lo que despreciaba, la impotencia, la servidumbre, la insignificancia. Era un clavo que sobresalía en su mundo perfecto y necesitaba ser martillado. Se giró hacia ella, su cuerpo tenso como un arco a punto de disparar. El gerente contuvo la respiración, anticipando el estallido. Khaled caminó lentamente hacia Noura. El sonido de sus zapatos de cuero italiano sobre el mármol era el único ruido en la habitación. Se detuvo a un par de metros de ella, y en lugar de usar el inglés o el español, cambió a un árabe clásico, denso y culto. Usó su lengua materna no como un puente, sino como un arma, un código de exclusión diseñado para herir y humillar en el nivel más profundo, asumiendo que ella no entendería la riqueza del insulto. حتى فلاحة أمية مثلك لكانت أكثر حرصا. أغربي عن وجهي. حتى أفلاها أمية مثلك لكانت أكثر حرصا. أغربي عن وجهي. Las palabras salieron de su boca con un tono mordaz y cargado de un desprecio aristocrático. Incluso una campesina analfabeta como tú tendría más cuidado. Sal de mi vista. Fue una frase cruel, calculada no solo para despedirla, sino para despojarla de su humanidad, para recordarle su supuesto lugar en el mundo. Una simple limpiadora, ignorante y sin valor, indigna siquiera de compartir el mismo aire que él respiraba en su suite de lujo. El gerente Javier, aunque no entendía el árabe, captó la virulencia del tono y se estremeció. Esperaba que la joven se disculpara con una inclinación de cabeza y saliera corriendo, quizás con lágrimas en los ojos. Era la reacción lógica, la esperada. El propio Khaled ya se estaba girando, dándola por despachada, su ira momentáneamente satisfecha con esa pequeña y mezquina victoria. La había utilizado como un pararrayos para su frustración, y ahora ya no le servía para nada. La había borrado de su realidad con la misma facilidad con la que firmaba un cheque de millones de dólares. Pero Noura no se movió. Durante un segundo que pareció una eternidad, el silencio volvió a inundar la estancia. El único sonido era el lejano susurro del mar, ajeno al drama humano. Luego, muy lentamente, la joven empleada dejó el paño sobre la mesa de cristal. Sus manos no temblaban. Se enderezó, y por primera vez desde que Khaled había entrado levantó la cabeza. Sus hombros se cuadraron, no con desafío sino con una serenidad que era infinitamente más poderosa. El gesto fue tan sutil y a la vez tan significativo que atrajo de nuevo la atención de Khaled. Se giró completamente hacia él. Sus ojos avellana, ya no esquivos, se encontraron con los de Khaled. No había miedo en ellos. Había una calma profunda, una dignidad ancestral que parecía sacada de las páginas de un libro de historia. Y entonces, habló. Su voz,
clara y melodiosa, llenó el silencio. Y lo hizo en el mismo árabe clásico, poético y elevado que él había usado para herirla, pero su dicción era aún más pura, más elegante, como el agua de un manantial de montaña. سيدي، الحكمة لا تسكن القصور، بل تسكن القلب الذي عرف المعاناة. لعل المخططات التي تبحث عنها موجودة حيث تركتها عجلتك، لا حيث يبحث عنها غضبك. سيدي، الحكمة لا تسكن القصور، بل تسكن القلب الذي عرف المعاناة. لا يل المخططات التي تبحث عنها موجودة حيث تركتها عجلتك، لا حيث يبحث عنها غضبك. Las palabras fluyeron con una gracia que contrastaba brutalmente con la sencillez de su uniforme y la humildad de su posición. Señor, la sabiduría no reside en los palacios, sino en el corazón que ha conocido el sufrimiento. Quizás los planos que busca están donde los dejó su prisa, no donde los busca su ira. Cada sílaba estaba perfectamente pronunciada, cada palabra cargada de un significado que trascendía la situación. No era una respuesta, era una lección. Una lección de filosofía y humanidad entregada por la persona a la que acababa de llamar campesina analfabeta. Era una flecha de verdad que atravesó el blindaje de arrogancia de Khaled y se clavó directamente en su conciencia. El impacto en el rostro de Khaled fue total, devastador. La máscara de furia se desmoronó, se hizo añicos, y fue reemplazada por una expresión de incredulidad absoluta. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban muy abiertos, fijos en ella, como si la viera por primera vez. Su boca se entreabrió ligeramente pero no salió ningún sonido. El magnate, el hombre que doblegaba mercados y gobiernos con su verbo, el titán de las finanzas, Kua, que nunca se quedaba sin palabras, estaba por primera vez en décadas, completa y absolutamente mudo. El mundo pareció detenerse. El gerente Javier miraba de Khaled a Noura, su confusión mezclada con un asombro creciente. No entendía las palabras, pero comprendía perfectamente el cambio sísmico que acababa de ocurrir en la habitación. La dinámica de poder se había invertido en un instante. El millonario todopoderoso había sido desarmado, no con una amenaza ni con un grito, sino con la elegancia de un idioma compartido y la dignidad de una verdad inesperada. El silencio que siguió no era tenso, sino denso de asombro y revelación. El mundo de un hombre poderoso acababa de ser sacudido hasta sus cimientos por la voz de una joven a la que intentó humillar. Si esta historia ya te ha atrapado, suscríbete y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos estás viendo. La respuesta de Khaled podría cambiarlo todo, no solo para él sino también para ella, de una manera que ninguno de los dos podría haber reimaginado en ese instante suspendido en el tiempo. La verdadera historia acababa de comenzar en esa suite con vistas al mar. El eco de las palabras de Noura flotaba en la suite, despojando al mármol de su frialdad y llenando el aire de una calidez inesperada. Khaled al-Sakar permanecía inmóvil, como una estatua de sal, el titán de las finanzas reducido a un hombre estupefacto. El gerente, Javier, con una mezcla de terror y asombro, parecía una pieza de atrezo olvidada en un escenario donde el drama principal había dado un giro imposible. Khaled levantó una mano, un gesto lento y pesado, y sin apartar la vista de Noura, despidió al gerente con un movimiento seco de sus dedos. Javier, entendiendo que su presencia era ahora una intrusión intolerable, retrocedió y salió de la suite casi de puntillas, cerrando la puerta con un clic que sonó como un trueno en el silencio expectante que había quedado. Ahora estaban solos. El magnate y la empleada de la limpieza, el depredador y su supuesta presa. Pero los roles se habían vuelto confusos. Las líneas de poder se habían difuminado hasta casi desaparecer. Khaled dio un paso, luego otro, acercándose a ella no con la arrogancia de antes, sino con una vacilación que no había sentido en décadas. Su mente, acostumbrada a procesar datos a la velocidad de la luz, y a tomar decisiones de miles de millones de dólares en segundos, luchaba por comprender la anomalía que tenía delante. La mujer que había intentado aplastar con el peso de su estatus, le había devuelto una lección de sabiduría, con la elegancia de un erudito. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, y su voz ya no era el arma afilada de antes, era más grave, más baja, teñida de una genuina y desconcertada curiosidad. La pregunta no era una exigencia, sino una súplica por entender. No le preguntaba su nombre, sino su esencia, el origen de esa fortaleza tranquila que había desarmado su furia.
Noura mantuvo su mirada, sus ojos avellana reflejando una calma que contrastaba con la tormenta que acababa de desatarse y amainar en el interior de él. No había triunfo en su rostro, solo una dignidad serena, como si su respuesta fuera un hecho tan natural como la salida del sol, algo que no necesitaba ser defendido ni ostentado. Ella inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de respeto que no contenía sumisión. «Me llamo Noura», dijo, su voz suave pero firme. «Y soy de Damasco». La palabra «Damasco» flotó en el aire entre ellos, cargada de historia, de poesía, de dolor y de una belleza perdida. Para Khaled, ese nombre no era solo una ciudad en un mapa de conflictos, era la cuna de la civilización árabe, el corazón de la lengua que él había usado como un látigo y que ella manejaba como un bálsamo. De repente, la imagen de una campesina analfabeta se hizo añicos, reemplazada por la de una mujer que portaba el legado de una de las ciudades más antiguas del mundo. Khaled sintió un impulso que le era ajeno. La necesidad de sentarse. Se movió hacia el inmenso sofá de cuero blanco, y se dejó caer en él, un gesto que rompía su habitual postura de poder erguida e impenetrable. Señaló el sillón de enfrente, una invitación silenciosa para que ella también se sentara. Noura dudó por un instante. La situación era surrealista. Hacía unos minutos, era invisible, una sombra limpiando el polvo. Ahora, el hombre más poderoso que había conocido la invitaba a sentarse como a una igual en su santuario de lujo. Con una gracia contenida, aceptó y se sentó en el borde del sillón, su espalda recta, sus manos cruzadas sobre el regazo. Tu árabe no es el de la calle. Es el idioma de los libros. De la poesía, murmuró Khaled, más para sí mismo que para ella. Era una constatación, el reconocimiento de una verdad que le sacudía por dentro. Levantó la vista hacia ella, sus ojos oscuros buscando una explicación. ¿Dónde lo aprendiste? Quería saberlo todo. Quería entender cómo esa pureza lingüística, esa joya cultural que él había dado por sentada y relegado a una herramienta de negocios, había sobrevivido en alguien que vestía un uniforme de limpieza en la costa española, a miles de kilómetros de su origen. Noura bajó la mirada por un momento, no por vergüenza sino por el peso de los recuerdos. Era estudiante, respondió con sencillez. Estudiaba literatura árabe en la Universidad de Damasco. Cada palabra era un eco de una vida anterior, de un futuro que le había sido arrebatado. Los poetas que usted citaría para impresionar a un socio, señor, eran mis compañeros de estudio. Al-Mutanabi, Abu Tamam, ellos eran mi hogar cuando ya no tenía uno. La confesión era a la vez humilde y devastadora. Le estaba mostrando el abismo entre la vida que debía haber tenido y la que ahora se veía forzada a vivir. La confesión de Noura golpeó a Khaled con la fuerza de una ola. De repente, no la veía a ella, sino a un fantasma de su propio pasado. La mención de la poesía, de un tiempo en que el lenguaje era arte y consuelo, le transportó a la infancia, a las tardes en Riad sentado a los pies de su abuela. Ella, una mujer beduina de sabiduría ancestral, le recitaba versos antiguos mientras el sol del desierto se ponía. Le había enseñado que las palabras tenían alma, que podían construir puentes o levantar muros. Hacía décadas que no pensaba en ella, y ahora, esta joven desconocida le traía su recuerdo con una claridad dolorosa. Mi abuela, comenzó Khaled, su voz quebrándose ligeramente antes de recuperar el control. Ella hablaba como tú. Creía que la verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en la memoria y en la palabra. Era la primera vez en más de 20 años que compartía un recuerdo tan personal con un extraño. Se sentía expuesto, vulnerable, y extrañamente, no le importaba. La coraza que había tardado una vida en construir se estaba agrietando, y a través de esas fisuras, una luz tenue comenzaba a filtrarse, una luz que emanaba de la tranquila dignidad de la joven que tenía enfrente. Impulsado por una fuerza que no comprendía del todo, Khaled se inclinó hacia adelante. Cuéntame tu historia, Noura. Cuéntame cómo una estudiante de Damasco acaba limpiando habitaciones en Marbella. La petición era directa, pero el tono era suave, casi suplicante. Ya no era una orden. Era una invitación a compartir una carga. Por primera vez, Khaled no quería algo asterisco de asterisco a alguien. Quería entender a alguien.
Quería que ella le entregara las piezas del rompecabezas para poder comprender no solo quién era ella, sino también en qué se había convertido él. Noura respiró hondo. Contar su historia era revivir el trauma, abrir heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Pero en la mirada de aquel hombre ya no veía desprecio, sino una frágil y naciente empatía. Vio a un hombre tan perdido como ella, aunque su soledad estuviera envuelta en seda y oro. Así que comenzó a hablar. Le contó sobre la guerra, sobre el sonido de las bombas que se cosecha. Invirtió en la banda sonora de su juventud, sobre la decisión de su familia de huir para salvar la vida. Su voz era un hilo firme, sin caer en el melodrama, relatando los hechos con una precisión dolorosa. Le habló del viaje caótico a través de la frontera turca, de la multitud, del pánico. Le describió la noche en que, en medio del caos de un campamento improvisado, se separó de sus padres y de su hermano pequeño. «No sé dónde están mis padres», confesó, y por primera vez, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. «Pero sé que mi hermano Omar logró llegar a un campo de refugiados oficial en Turquía. Tiene 8 años». La imagen de un niño de 8 años, solo en un campo de refugiados, se materializó en la lujosa suite. Un espectro de sufrimiento en medio de la opulencia. Khaled escuchaba, cada palabra resonando en las cámaras vacías de su corazón. La historia del hermano perdido fue el golpe de gracia. Él, que lo había perdido todo en el ámbito emocional, que había enterrado a su única hija hacía 10 años, sintió el dolor de Noura como si fuera propio. La imagen de Laila, su hija, a la edad de Noura, le asaltó con una violencia inesperada. El accidente, el hospital, el silencio insoportable de una vida truncada. Todo el dolor que había encerrado bajo 7 llaves amenazaba con desbordarse. La pérdida de un hijo, la separación de un hermano. El sufrimiento tenía el mismo rostro, sin importar el idioma o la cuenta bancaria. «Envío casi todo lo que gano aquí», continuó Noura, secándose la lágrima con un gesto rápido, como si fuera una debilidad que no podía permitirse. «A través de una organización, me aseguro de que le llegue algo de dinero, algo de comida. Mi única esperanza es ahorrar lo suficiente para, algún día, poder traerlo conmigo. Para que no crezca en ese lugar». La determinación en su voz era feroz. El amor de una hermana convertido en una fuerza motriz que la mantenía en pie cada día, limpiando la vida de otros mientras soñaba con reconstruir la suya. En ese preciso instante, una idea audaz, irracional y absolutamente impulsiva se formó en la mente de Khaled. No era una decisión de negocios calculada, sino un acto visceral, una rebelión contra la apatía que había gobernado su vida durante una década. Se levantó, caminó hacia el ventanal y observó el mar, dándole la espalda a Noura por un momento para ordenar el torbellino de sus pensamientos. El dinero, el poder, los contactos, ¿de qué servían si no podían reparar una injusticia tan fundamental? ¿De qué servía construir rascacielos si no podía ayudar a reconstruir una sola vida? Se giró de nuevo hacia ella, su decisión tomada. Su rostro ya no mostraba confusión, sino una nueva y extraña determinación. «Te ofrezco un trabajo», dijo, su voz resonando con la autoridad Kui. Él era natural, pero esta vez, no era una autoridad opresiva sino protectora. «No como limpiadora. Como mi asistente personal y traductora. Necesito a alguien que entienda el alma de nuestro idioma, no solo las palabras. Alguien que me recuerde que la sabiduría no reside en los balances de cuentas». La oferta era tan inesperada, tan desproporcionada, que Noura le miró sin comprender, con los ojos muy abiertos. «A cambio», continuó Khaled, acercándose de nuevo, «yo encontraré a tu hermano, usaré todos mis recursos, mis abogados, mis contactos. Lo sacaré de ese campo y lo traeré aquí, contigo. Considera esto un contrato, tus habilidades, tu sabiduría, a cambio de la vida de tu hermano». Puso la propuesta en términos que él entendía, los de una transacción, pero ambos sabían que era mucho más que eso. Era una promesa. Un salvavidas lanzado a través de un abismo de desesperación. La primera reacción de Noura fue la desconfianza. Era un instinto de supervivencia grabado a fuego en su alma, por años de traiciones y falsas esperanzas. «¿Por qué?», preguntó, su voz un susurro cargado de escepticismo. «¿Por qué haría usted algo así por mí? No soy nadie. Soy una refugiada, una carga para este país a los ojos de muchos. Podría ser un riesgo para usted,
para su imagen. Estaba poniendo a prueba sus intenciones, buscando la trampa, el precio oculto que siempre existía en las ofertas de los poderosos. Khaled la miró fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, fue completamente honesto, despojándose de las capas de cinismo. Porque hoy, en esta habitación, me has recordado a alguien que perdí hace mucho tiempo. Me has recordado que un corazón que no siente, no está realmente vivo. Digamos que al ayudarte quizás me esté ayudando a mí mismo. No mencionó a su hija, no todavía. Pero la verdad de su dolor estaba ahí, desnuda en sus palabras. Vio en los ojos de Noura un destello de comprensión, la intuición de que su dolor había tocado otro dolor, mucho más antiguo y profundo. La decisión de Noura fue un salto de fe. Aceptó. No con alegría exuberante, sino con una solemnidad temblorosa, como quien acepta una tregua en una guerra demasiado larga. Al día siguiente, su vida cambió de forma vertiginosa. El uniforme de limpieza fue reemplazado por ropa elegante y sencilla, elegida por un asistente de Khaled. El pequeño y abarrotado piso que compartía con otras trabajadoras, fue sustituido por una suite de invitados en una de las salas de la villa privada que Khaled poseía en las colinas de Marbella, un palacio de arquitectura moderna con vistas al mar. El contraste era brutal y desorientador. Pasó de fregar suelos de mármol a caminar sobre ellos como residente. Pasó de ser invisible a sentarse en reuniones con arquitectos y financieros, traduciendo no solo las palabras, sino los matices culturales entre el árabe y el español. Su presencia en el círculo íntimo de Khaled no pasó desapercibida. Faisal, el principal asesor de Khaled, un hombre pragmático y cínico que había estado con él durante 20 años, no ocultó su desaprobación desde el primer momento. Khaled, con todo respeto, esto es una locura, le dijo Faisal en privado, en la oficina de la villa, con vistas a una piscina infinita que se fundía con el azul del Mediterráneo. Recoger a una desconocida, una refugiada, y ponerla en el centro de tu vida, de tus negocios. ¿Has perdido el juicio? La gente hablará. Dirán que te aprovechas de ella, o peor, que ella se aprovecha de ti. Es un riesgo para tu reputación, para todo lo que has construido. La preocupación de Faisal era genuina, pero nacía de un mundo donde la compasión era una debilidad y la vulnerabilidad, un suicidio empresarial. Pero la advertencia de Faisal rebotó contra un muro que no esperaba. Khaled, que siempre había valorado el pragmatismo sin emociones de su asesor, le cortó con una firmeza helada. Mi decisión está tomada, Faisal. Noura tiene una inteligencia y una integridad que valen más que la opinión de todos esos buitres que llamas mi círculo, que Sion está laica. Tú te encargarás de los negocios. Yo me encargaré de esto. Y ni futo no, una palabra más sobre el asunto. Faisal se calló, pero su mirada de desaprobación se convirtió en una sombra constante, un recordatorio del mundo exterior que juzgaba y esperaba el fracaso de aquel improbable pacto. Mientras tanto, Khaled cumplió su promesa. Puso en marcha a su formidable equipo legal, un ejército de abogados de primer nivel, acostumbrados a negociar contratos multimillonarios y a navegar por las aguas turbias de la política internacional. Les dio una sola orden: encuentren a Omar, el hermano de Noura, tráiganlo a España. No me importa el coste ni el tiempo, hagan que ocurra. Pensó que su dinero y su influencia allanarían el camino, que sería cuestión de semanas. Se equivocaba. La burocracia del sistema de refugiados resultó ser un monstruo mucho más formidable que cualquier junta directiva hostil. Era un laberinto de papeleo sin fin, de funcionarios desbordados y de normativas contradictorias. Los informes de sus abogados eran un rosario de frustraciones. Señor Al-Rum Awataul Al-Kortan Trey. Shakr, los registros del campo son un caos. Hay miles de niños sin identificar correctamente. La administración turca no está colaborando, sospechan de sus motivos. Necesitamos un documento que acredite el parentesco, un documento que probablemente se quemó en un bombardeo en Damasco. Cada llamada era un nuevo muro, una nueva puerta cerrada. El poder de Khaled, que podía mover mercados y doblegar gobiernos, parecía inútil frente a la indiferencia de un sistema roto. El dinero podía comprar muchas cosas, pero no podía crear un papel que no existía ni acelerar un proceso diseñado para ser lento y disuasorio. Por primera vez en su vida adulta, Khaled se sintió impotente, y esa impotencia le enfurecía y le aterraba a partes iguales. Era el mismo sentimiento que tuvo en el hospital, la noche en que perdió a Laila. Durante este tiempo,
La relación entre Khaled y Noura se profundizaba, forjada en la tensión de la espera. Trabajaban juntos hasta altas horas de la noche en la oficina de la Villa. Él le enseñaba los entresijos de su imperio inmobiliario, sorprendido por la rapidez con la que ella captaba conceptos complejos. Ella, a cambio, le abría las puertas de un mundo que él había olvidado. En las pausas, le leía poesía, su voz llenando el silencio de la noche con versos que hablaban de amor, de pérdida y de la resistencia del espíritu humano. Una noche, mientras revisaban los planos de un nuevo proyecto en Dubái, él levantó la vista y la observó. Estaba concentrada, con el ceño ligeramente fruncido, y en ese momento no vio a un asistente ni a una refugiada. Vio a una mujer de una fortaleza inmensa, una superviviente que, a pesar de todo, no había perdido su capacidad de maravillarse con la belleza de un verso bien construido. ¿No lo extrañas?, preguntó él de repente. ¿Tu antigua vida, la universidad, tus amigos? Noura levantó la vista, sorprendida por la pregunta personal. Cada día, admitió en voz baja. Pero he aprendido que no se puede vivir en el pasado. El recuerdo es un ancla que puede darte estabilidad o puede ahogarte. Yo elijo que me dé estabilidad. Su respuesta, tan simple y tan profunda, volvió a golpearle. Él llevaba 10 años anclado, ahogándose en el recuerdo de su hija, y no se había dado cuenta hasta ese momento. La sabiduría de Noura no era teórica, era una sabiduría forjada en el fuego del sufrimiento. La confianza de Noura en él crecía con cada esfuerzo que le veía hacer. Veía las llamadas frustradas, la tensión en su mandíbula después de hablar con los abogados, la furia impotente en sus ojos. Comprendió que su promesa no había sido un capricho pasajero. Él estaba luchando por ella, por su hermano, con la misma tenacidad con la que luchaba por sus negocios. Su escepticismo inicial se fue disolviendo, reemplazado por una gratitud inmensa y una frágil esperanza que se atrevía a crecer en el jardín de su corazón. Un día, llegó una noticia que lo cambió todo. Uno de los investigadores privados que Khaled había contratado en Turquía logró un avance. No tenemos una confirmación oficial, señor, le dijo el investigador por teléfono. Pero hemos recibido un soplo. Un niño con el nombre de Omar, de la edad y descripción correctas, fue trasladado de urgencia desde el campo de refugiados hace 2 semanas. Al parecer, estaba enfermo. La noticia fue como un rayo de sol en medio de una tormenta, una pista concreta después de meses de oscuridad. Pero la alegría duró poco. ¿A dónde lo trasladaron?, preguntó Khaled, su corazón latiendo con fuerza. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ese es el problema, señor. Lo llevaron a un hospital público en Estambul. Un hospital conocido por atender los casos más desesperados. Y su estado, según nuestra fuente, era crítico. La esperanza se convirtió en un terror helado. Habían encontrado a Omar, sí, pero podrían haberlo encontrado demasiado tarde. La enfermedad, un enemigo aún más implacable que la burocracia, había entrado en la ecuación. Khaled miró a Noura, que había estado escuchando la conversación con el alma en vilo. Vio cómo el color desaparecía de su rostro, cómo sus ojos se llenaban de un pánico que lo eclipsaba todo. En ese instante, su propio trauma, el recuerdo del rostro pálido de su hija en una cama de hospital, se superpuso con la imagen del hermano desconocido de Noura. El dolor ajeno y el propio se fusionaron en un nudo insoportable en su garganta. Se dio cuenta de que el fracaso ya no era una opción. No podía soportar ver otra vida joven perdida por la impotencia. El Khaled de antes, el hombre de negocios despiadado, se hizo cargo, pero con un nuevo propósito. La furia que antes usaba para humillar a sus empleados, ahora la canalizó en una fuerza imparable. «Preparen mi jet», ordenó a su asistente por el intercomunicador, su voz sin admitir réplica. «Nos vamos a Estambul, ahora mismo». Se giró hacia Noura, que estaba paralizada por el miedo, y le puso las manos sobre los hombros, un gesto firme y tranquilizador. «Lo encontraremos, Noura. Iremos allí y lo encontraremos. No te dejaré sola en esto». Ese gesto, ese contacto físico que no era de poder sino de apoyo incondicional, fue lo que rompió el hielo de la parálisis de Noura. Levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de lágrimas y de un terror desnudo. Por primera vez, se permitió ser completamente vulnerable frente a él. «Tengo miedo», susurró, su voz rota.
tengo tanto miedo de que sea demasiado tarde. Khaled la miró, y su respuesta no fue una promesa vacía, sino un juramento forjado en su propio infierno personal. Yo también, admitió. Pero el miedo no nos detendrá. Mientras se dirigían al aeropuerto privado de Málaga, el silencio en el coche de lujo era denso, cargado de todas las cosas no dichas. Khaled hizo una llamada, no a sus abogados sino a un antiguo contacto en el gobierno turco, un hombre al que le debía un favor considerable. Necti, necesito que un hospital en Estambul me dé acceso a un paciente. Y necesito al mejor pediatra del país esperando allí cuando llegue. El precio no es un problema. Estaba moviendo cielo y tierra, no por un negocio, sino por un niño al que no conocía, y por una mujer que había derribado sus muros. Noura observaba su determinación, y una nueva emoción se abrió paso a través de su miedo, un asombro profundo. Este hombre que unas semanas atrás la había despreciado por su posición, ahora estaba desatando todo el poder de su imperio por su causa. No entendía completamente sus motivos, pero comenzaba a entender al hombre. Veía al niño que escuchaba a su abuela recitar poesía, al padre que había sufrido una pérdida inimaginable, al alma solitaria que había encontrado en su misión una razón para volver a sentir. El círculo íntimo de Khaled estaba en estado de shock. Faisal intentó una última vez disuadirlo en la pista de despegue. Khaled, ir personalmente es un error. Es peligroso, imprudente. A que los abogados se encarguen. Khaled ni siquiera se detuvo. Faisal, hay cosas que el dinero no puede delegar. Esto es una de ellas. Cuida del negocio hasta que vuelva. Subió las escalerillas del jet privado, seguido de cerca por Noura. La puerta se cerró, sellando su decisión y dejando atrás el mundo de la lógica empresarial. Dentro del lujoso interior del avión, rodeados de cuero crema y madera pulida, la tensión era casi insoportable. Noura miraba por la ventanilla sin ver nada, sus manos retorciéndose en su regazo. Khaled, sentado frente a ella, no intentó ofrecer palabras de consuelo vacías. En su lugar, simplemente permaneció allí, su presencia era un ancla silenciosa en medio de su tormenta de miedo. Sabía que las próximas horas definirían no solo el futuro de Noura y Omar, sino también el suyo propio. El viaje a Estambul no era solo un desplazamiento geográfico, era un viaje hacia el corazón de su propio dolor. Una confrontación directa con el fantasma de la pérdida que le había perseguido durante una década. Al ayudar a Noura a luchar por su hermano, estaba, sin saberlo del todo, luchando por su propia redención. Estaba intentando reescribir el final de su propia tragedia, esperando que, esta vez, el amor y la determinación fueran suficientes para vencer a la muerte y a la desesperación. Mientras el avión surcaba el cielo nocturno, Khaled miró a Noura, cuyo rostro estaba iluminado por la tenue luz de la cabina. Vio en ella no solo a una empleada o a una víctima sino a un espejo. Un espejo que le devolvía la imagen de un hombre que había olvidado cómo luchar por algo más que por sí mismo. La conexión entre ellos ya no era un contrato. Era un vínculo forjado en el crisol de la vulnerabilidad compartida, la esperanza desesperada, y un idioma común que hablaba de sufrimiento y de la indomable voluntad de superarlo. El motor del jet era un murmullo constante, impulsándolos hacia un destino incierto en Estambul. La tensión había alcanzado su punto máximo. La cuerda estaba tensa hasta el límite. El pasado de Khaled, sus muros internos, la desconfianza de Noura, los obstáculos externos, todo había confluido en este único viaje desesperado. La pregunta ya no era si encontrarían a Omar, sino qué encontrarían al final del camino, y si el frágil vínculo que habían construido sería lo suficientemente fuerte para soportar la respuesta. La historia de un millonario y una empleada de la limpieza se había transformado en la historia de dos almas heridas en una búsqueda desesperada de familia y sanación. La opulencia de la suite de Marbella parecía un recuerdo lejano, irrelevante. Lo único que importaba ahora era el latido de un corazón de 8 años en una cama de hospital en Estambul, y la esperanza de que no fuera demasiado tarde. La conexión entre ellos estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más brutal posible. En la quietud de la cabina a miles de metros de altura, Khaled se dio cuenta de que su vida se había dividido en un antes y un después de Noura. El antes era un desierto de riqueza y soledad. El después era un territorio desconocido, aterrador y por primera vez en 10 años, lleno de un propósito que le hacía sentir vivo.
La ira que una vez le definió había sido reemplazada por un miedo protector, y ese miedo era, paradójicamente, el sentimiento más esperanzador que había experimentado en mucho tiempo. A medida que las luces de Estambul comenzaron a aparecer en el horizonte como un campo de diamantes esparcidos sobre un manto de terciopelo negro, la tensión en la cabina se volvió casi eléctrica. Khaled cogió la mano de Noura. Estaba helada. «Estamos juntos en esto», dijo, y las palabras no eran solo para ella sino también para él mismo. Era un mantra contra la oscuridad que les esperaba abajo. El siguiente acto de su historia no se desarrollaría en una sala de juntas, sino en el austero pasillo de un hospital. El desarrollo de su relación había sido un torbellino de emociones, desde el desprecio hasta la admiración, desde la desconfianza hasta una dependencia mutua. Habían superado las barreras sociales, las críticas de los cínicos y los muros de la burocracia. Ahora se enfrentaban al obstáculo final y más primordial de todos, la fragilidad de la vida misma. El vínculo que habían forjado en conversaciones sobre poesía y planos arquitectónicos estaba a punto de enfrentarse a su prueba de fuego. El avión comenzó su descenso, y con él, la realidad se precipitó sobre ellos. Khaled sintió el peso de la responsabilidad como nunca antes. No era el peso de una empresa multimillonaria, sino el peso de una esperanza humana, frágil y preciosa. La historia de Noura se había convertido en su historia, su lucha se había convertido en su lucha. Y en esa lucha, estaba encontrando los pedazos perdidos de su propia humanidad, uno por uno. La conexión emocional que había nacido de una frase en árabe clásico, había crecido hasta convertirse en una fuerza poderosa, una alianza improbable que desafiaba al mundo. Khaled ya no era solo un magnate, se había convertido sin buscarlo, en un guardián. Y Noura ya no era solo una refugiada, se había convertido en el catalizador que podría salvar a un hombre de la prisión dorada que él mismo había construido. El aterrizaje fue suave, pero para ellos, se sintió como un impacto. La puerta del avión se abriría a la verdad, fuera cual fuera. La tensión, cuidadosamente construida a lo largo de semanas de espera y lucha, estaba a punto de estallar en el clímax emocional que les esperaba en la ciudad que une dos continentes. El escenario estaba listo para la confrontación final con el destino y con sus propios corazones. El aterrizaje en el aeropuerto de Estambul fue una maniobra impecable, pero dentro de la lujosa cabina del jet, se sintió como una colisión con la dura realidad. Un coche negro con cristales tintados, gestionado por los contactos de Khaled, les esperaba en la misma pista. El trayecto hasta el hospital público Sisli Hamidiyye Etfal fue un borrón de luces de la ciudad, un viaje silencioso a través de una metrópolis vibrante, que para ellos no era más que un telón de fondo para su ansiedad. El hospital era un edificio imponente y antiguo, un gigante de ladrillo que había visto generaciones de dolor y esperanza pasar por sus puertas. El aire, al salir del coche, olía a tráfico, a castañas asadas de un vendedor ambulante cercano, y al acercarse a la entrada, al inconfundible y aséptico olor de la desinfección y el miedo. La sala de espera de la unidad de cuidados intensivos pediátricos era un mundo aparte de la opulencia de la que venían. Las paredes pintadas de un color crema desvaído tenían desconchones aquí y allá. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido constante, arrojando una luz pálida e inmisericorde sobre los rostros preocupados de las otras familias. Los asientos eran de plástico naranja, incómodos y fríos, dispuestos en filas que parecían bancos de iglesia donde la gente rezaba en silencio por milagros. Era un espacio democrático en su miseria, donde el dinero y el poder no servían para comprar un asiento más cómodo ni para acelerar el lento y tortuoso paso del tiempo. Khaled, con su traje impecable, parecía un ser de otro planeta, un anacronismo de poder, en un lugar definido por la impotencia más absoluta. Noura se sentó en el borde de uno de esos asientos, su cuerpo encogido como si intentara ocupar el menor espacio posible. Estaba pálida, sus labios sin color, y sus manos, entrelazadas con tanta fuerza en su regazo que los nudillos estaban blancos, no dejaban de temblar. Sus ojos avellana, normalmente llenos de una dignidad tranquila, estaban fijos en la doble puerta metálica al final del pasillo, la frontera infranqueable entre la espera y la verdad. Murmuraba fragmentos de oraciones en árabe, su voz un susurro apenas audible, una letanía de súplicas dirigidas a un cielo que parecía de plomo. Cada vez que las puertas se abrían y salía una enfermera o un médico, su cuerpo entero se tensaba,
conteniendo la respiración, solo para desinflarse en una nueva ola de desesperación cuando pasaban de largo. Khaled permaneció de pie, incapaz de sentarse, se sentía como un león enjaulado. Caminaba de un extremo a otro del pequeño espacio. El sonido de sus zapatos caros una disonancia en la atmósfera apagada. Se sentía despojado de todas sus armas. Su teléfono, normalmente una fuente de poder ilimitado, era inútil. Sus contactos habían hecho su trabajo hasta llevarle allí, pero ahora no podían atravesar esas puertas por él. No podía firmar un cheque, ni amenazar a un subordinado, ni negociar un contrato para cambiar lo que estuviera ocurriendo al otro lado. Por primera vez en décadas se enfrentaba a una fuerza contra la que su imperio no valía nada: la fragilidad de un cuerpo de niño, la biología, el destino. La impotencia era un veneno que no había probado en mucho tiempo, y le resultaba extrañamente familiar. Le transportó 10 años atrás, a otro pasillo de hospital, a otra espera insoportable. Vio su propio reflejo en el cristal mugriento de una ventana y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. No era el magnate Al-Sakr. Era solo un hombre, aterrorizado esperando noticias de un niño. El dolor de Noura era un eco ensordecedor de su propio dolor, una herida que él había creído cauterizada y que ahora sangraba de nuevo, fresca y punzante. Se detuvo frente a ella, observando su frágil figura, y sintió una oleada de protección tan feroz que le dejó sin aliento. Pasaron las horas. Una se convirtió en dos en tres. El zumbido de las luces fluorescentes parecía ahora darle el cráneo. Familias iban y venían. ALG, unas salían con lágrimas de alivio, otras con el rostro devastado por una pena que no necesitaba palabras para ser entendida. Cada una de esas pequeñas escenas era una tortura, un posible futuro que se proyectaba ante sus ojos. Noura ya no rezaba. Se había quedado quieta, como una estatua de sal, con la mirada perdida en el suelo de linóleo desgastado. El silencio entre ella y Khaled era denso, lleno de todo lo que no se atrevían a decir, de todos los miedos que no se atrevían a nombrar. Finalmente, el dique de contención de Noura se rompió. No fue un estallido, sino un lento derrumbe. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, luego otra. Pronto, su rostro estaba bañado en un llanto silencioso y desconsolado. Sus hombros se sacudían con sollozos que intentaba reprimir. Se cubrió la cara con las manos, avergonzada de su propia debilidad, pero el dolor era demasiado grande para contenerlo. «Es mi culpa», susurró entre sollozos, las palabras ahogadas. «Debería haber estado con él. Le dejé solo. Mi pequeño Omar». El sonido de su propia voz diciendo el nombre de su hermano la quebró por completo. Khaled se arrodilló frente a ella. El gesto fue tan instintivo y tan ajeno a su naturaleza, que incluso a él le sorprendió. Dejó caer su arrogancia, su estatus y su orgullo en el suelo sucio de aquel hospital. Puso sus manos sobre las de ella, apartándolas suavemente de su rostro. «No, Noura», dijo, su voz ronca por la emoción. «No es tu culpa. Has luchado por él como nadie lo habría hecho. Estás aquí ahora, no estás solo». Sus pulgares acariciaron el dorso de las manos de ella, un gesto de consuelo simple y profundamente humano. La miró a los ojos, y en su mirada no había lástima, sino un profundo reconocimiento. Ella levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas encontrándose con los suyos. «Gracias», susurró, la voz rota. «Gracias por todo, por traerme aquí. Por darme esta oportunidad de estar cerca. Nunca podré pagarle». La gratitud en medio de tanto dolor fue la última llave que abrió la bóveda sellada de su corazón. En ese momento, las barreras finales se desmoronaron. Ya, no era un magnate ayudando a una empleada. Eran dos almas conectadas por la experiencia universal de la pérdida y el terror a perder. Khaled tragó saliva, luchando contra el nudo que se había formado en su garganta. Las palabras salieron con dificultad, como si las arrancara de una parte de sí mismo que llevaba muerta una década. «No tienes nada que pagarme, Noura», dijo, su voz apenas un murmullo. «Hace 10 años, yo perdí a mi hija, Laila». La confesión quedó suspendida en el aire, cruda y pesada. El nombre de su hija, que no había pronunciado en voz alta ante un extraño en años, sonó como un sacrilegio y una liberación al mismo tiempo.
Continuó, la mirada perdida en un punto más allá de Noura reviviendo el infierno. Tenía tu edad, 24 años, un accidente de coche. Yo estaba en una reunión en Nueva York, cerrando un trato de $1.000 millones, cuando me llamaron. Hizo una pausa, el recuerdo era una cuchillada. Llegué tarde. Solo pude verla, en esa cama, conectada a máquinas, tan silenciosa. La imagen era tan vívida que tuvo que cerrar los ojos por un instante, el dolor físico del recuerdo casi lo derriba. Noura dejó de llorar, su propio dolor eclipsado por la magnitud de la revelación de él. Escuchaba, inmóvil, sintiendo el peso de cada palabra. Desde ese día, confesó Khaled, abriendo los ojos y mirándola directamente, construí muros de hormigón alrededor de mi corazón. Decidí no volver a sentir nunca más, porque el dolor era insoportable. Me convertí en esto, dijo, haciendo un gesto vago hacia su traje, su reloj, todo lo que representaba. Un hombre que solo siente ira porque es más fácil que sentir dolor. Un hombre que compra cosas para llenar un vacío que no tiene fondo. Su honestidad era brutal, un acto de desnudez emocional total. Pero entonces apareciste tú, continuó, su voz ahora más suave, teñida de asombro. En esa suite de hotel, con tu dignidad, con tu poesía, derribaste una piedra. Y luego otra. Me has recordado, Noura, que un corazón que no siente, no está realmente vivo, está muerto. Y yo he estado muerto durante 10 años. Extendió la mano y, con un dedo, le secó una lágrima de la mejilla. Así que no me des las gracias. Gracias a ti por recordarme cómo se siente luchar por alguien. Por recordarme cómo se siente tener esperanza. En ese instante, la dinámica entre ellos se transformó para siempre. Noura ya no veía a un benefactor poderoso, sino a un padre en duelo, a un hombre tan herido como ella. Su dolor se encontró con el de él, y en esa intersección, nació una comprensión profunda, una empatía que trascendía sus diferencias de estatus, edad y experiencia. Vio el sacrificio que estaba haciendo, no solo el financiero, sino el emocional. Estaba enfrentando a sus propios demonios para ayudarla a ella a luchar contra los suyos. Le cogió la mano que él le ofrecía, y su agarre fue firme. Laila, dijo ella suavemente probando el nombre, estaría orgullosa de ti hoy. Justo en ese momento de profunda conexión, la doble puerta metálica se abrió con un chirrido. Un hombre con bata blanca y aspecto cansado salió, buscando a alguien en la sala. Su mirada se posó en ellos, el hombre rico arrodillado y la joven refugiada. El médico se aclaró la garganta, acercándose. Familiares de Omar, comenzó, su voz grave y neutra. El mundo entero pareció encogerse hasta caber en el espacio entre ellos y aquel médico. Khaled se puso en pie de un salto, ayudando a Noura a levantarse. Ambos se enfrentaron a él, un frente unido de esperanza y terror. El tiempo se detuvo. Cada segundo de silencio del médico era una eternidad. Noura se agarró al brazo de Khaled, su única ancla en un mar de incertidumbre. Khaled le rodeó los hombros con su brazo, sosteniéndose a sí mismo. El médico les miró, una chispa de compasión en sus ojos fatigados. Ha sido una noche muy larga, dijo finalmente. Su estado era extremadamente crítico cuando llegó. Una infección pulmonar muy avanzada, agravada por la desnutrición. Cada palabra era un martillazo. Pusimos en marcha el tratamiento de antibióticos de amplio espectro, pero no estaba respondiendo como esperábamos. Continuó el médico, su tono profesional pero no frío. Khaled sintió que el brazo de Noura temblaba violentamente. Estaba a punto de interrumpir, de exigir, pero se contuvo. Esta era una batalla que no se ganaba con furia. Pero entonces, añadió el médico, y su tono cambió sutilmente, llegó el tratamiento especializado que su organización envió desde Suiza. El que nos pidió que tuviéramos preparado. Lo administramos hace unas 6 horas. Hizo una pausa dramática, mirando unos papeles en su mano antes de levantar la vista de nuevo hacia ellos, y entonces, una leve sonrisa se dibujó en sus labios cansados. El tratamiento ha funcionado, como un milagro. La fiebre ha bajado, sus signos vitales se han estabilizado, ha respondido. La palabra respondido resonó en el pasillo como la campana más hermosa del mundo. Noura ahogó un grito, llevándose las manos a la boca, su sollojota
desbordándose de nuevo, pero esta vez con lágrimas de pura e increíble gratitud. El niño Omar está fuera de peligro, concluyó el médico. Está débil, necesitará tiempo para recuperarse, pero está estable, lo hemos salvado. La tensión acumulada durante meses, durante horas insoportables en aquella sala, se liberó de golpe. Noura se derrumbó hacia adelante, no de debilidad, sino de alivio. Khaled la sujetó con fuerza, abrazándola mientras ella sollozaba contra su pecho, unos sollozos que eran una catarsis, una liberación de todo el dolor y el miedo. Él cerró los ojos, apoyando su mejilla en el pelo de ella, y por primera vez en 10 años, sintió que una lágrima, una sola, se deslizaba por su propia mejilla. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de gratitud, de alivio, de redención. Había librado una batalla contra la muerte y esta vez, había ganado. No había podido salvar a su propia hija, pero había ayudado a salvar a este niño. En el abrazo de aquella joven Alabia Komorifion, que había conocido en las circunstancias más improbables, Khaled al-Saker no sintió el peso de su imperio, sino la ligereza de un alma que comenzaba por fin a sanar. El vínculo entre ellos, forjado en la poesía, probado en la burocracia y solidificado en el dolor, se había sellado para siempre en aquel pasillo de hospital. El médico les observó por un momento, una sonrisa comprensiva en su rostro, antes de retirarse discretamente, dejándoles solos en su burbuja de alivio. El clímax no había sido un grito, sino un abrazo. No había sido una victoria de poder, sino una victoria de la fe y la conexión humana. Khaled sostuvo a Noura hasta que sus sollozos se convirtieron en una respiración temblorosa. La apartó suavemente, manteniendo las manos en sus hombros, y la miró. En sus ojos ya no había solo gratitud, había una comprensión, un afecto y la promesa de un nuevo comienzo. «Vamos a ver a tu hermano», dijo él, su voz todavía ronca pero firme, llena de una nueva calidez. Era una invitación, a entrar en el primer día del resto de sus vidas. El hombre que había entrado en aquel hospital era un fantasma de su pasado, un rey en un reino de soledad. El hombre que saldría de allí sería algo completamente diferente. Un hombre que había redescubierto el significado de la palabra familia en el lugar más inesperado. La ira que le había definido se había disuelto, reemplazada por un propósito mucho más grande. La puerta metálica ya no era una barrera, sino un umbral. Un umbral hacia la recuperación de Omar, hacia la sanación de Noura y hacia la redención de Khaled. Juntos, dieron el primer paso para cruzarlo. Su viaje no había terminado, pero la batalla más importante se había ganado. La conexión que había comenzado con un insulto y una respuesta poética, había culminado en un acto de amor que había salvado una vida y rescatado a 2 almas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La primera vez que Noura vio a Omar despierto, el mundo entero se detuvo y se reinició en un solo instante. El niño yacía en la cama del hospital, pálido y delgado, pero sus ojos, grandes y oscuros como los de su hermana, estaban abiertos y conscientes. La miró, y un débil atisbo de una sonrisa se dibujó en sus labios. Noura se acercó lentamente, como si temiera que la imagen fuera un espejismo, y le tomó la mano. No hubo palabras, solo el contacto de su piel, un torrente de amor y alivio que lo decía todo. Desde el umbral de la puerta, Khaled observaba la escena en silencio. Una calidez desconocida, una sensación que creía enterrada para siempre con su hija, se extendió por su pecho, ahuyentando el frío que había anidado allí durante una década. Era la visión de la vida perseverando, un milagro silencioso que valía más que todos sus imperios. Las semanas siguientes transcurrieron en una burbuja suspendida en el tiempo, en Estambul. Khaled pospuso reuniones multimillonarias y canceló viajes de negocios sin pensarlo 2 veces. Su único proyecto, su única prioridad, era la recuperación de Omar. Pasaba horas en el hospital, sentado en una silla incómoda junto a la cama del niño, observando cómo Noura le leía cuentos, le cantaba canciones de su infancia, o simplemente le sostenía la mano. Veía el vínculo puro e incondicional entre los 2 hermanos, un amor tan fundamental y desinteresado que hacía que su propio mundo de contratos, cláusulas y beneficios pareciera una farsa hueca y sin sentido.
Por primera vez, entendía que el verdadero valor de la vida no se medía en cifras, sino en momentos como aquellos, en la simple y profunda conexión entre dos seres humanos que se querían. La primera conversación real entre Khaled y Omar fue torpe, pero fundamental. El niño, ya más fuerte, miraba al hombre imponente con una mezcla de timidez y curiosidad. Khaled, desacostumbrado a la interacción con niños, no sabía qué decir. Le preguntó por la escuela, pero el niño apenas había conocido una. Entonces, recordó algo de su propia infancia lejana y le preguntó por los superhéroes. Los ojos de Omar se iluminaron. Hablaron de Spider-Man y de Batman, de sus poderes y sus debilidades. Khaled se encontró relajándose, contando historias, incluso riendo. En esa conversación sencilla sobre mundos de fantasía, se forjó un puente. Omar dejó de ver a un benefactor temible y comenzó a ver a un hombre, a un posible amigo, sentando las bases de una confianza que florecería en un afecto profundo. Con la recuperación de Omar en marcha, la batalla legal se reanudó, pero con una nueva y poderosa motivación. Los abogados de Khaled, que antes se enfrentaban a la burocracia con una eficiencia fría, ahora trabajaban con una pasión renovada, contagiados por la historia. Ya no se trataba solo de obtener un visado para Omar. Khaled les dio una nueva cometía, directriz, una que sorprendió a todos: iniciar los trámites para la adopción legal de ambos hermanos. La idea, que había comenzado como un impulso en su mente, se había solidificado en una convicción inquebrantable. No era un acto de caridad, era una necesidad visceral de su propia alma. Quería darles un apellido, una protección, un futuro. Pero, sobre todo, quería la oportunidad de tener una familia de nuevo. De reconstruir sobre las ruinas de su soledad un hogar lleno de vida. El regreso a la villa de Marbella fue un acontecimiento que marcó un antes y un después. El mismo espacio que había sido testigo de la humillación de Noura, ahora la recibía como a su dueña, y acogía a su hermano con los brazos abiertos. Omar, al principio abrumado por el lujo y la inmensidad de la casa, pronto comenzó a explorarla con la curiosidad propia de un niño. Sus pasos tímidos se convirtieron en carreras por los pasillos de mármol. Su risa, un sonido cristalino y puro que la mansión no había escuchado en más de una década, rebotaba en las paredes altas, llenando cada rincón, cada sombra, con una luz nueva. Khaled a menudo se detenía en medio de su despacho solo para escuchar esa risa, sintiendo cómo disolvía los fantasmas del silencio y el dolor que habían habitado su hogar durante tanto tiempo. Una tarde, mientras el sol poniente teñía el cielo de naranja y púrpura, Khaled reunió a Noura en la terraza con vistas al mar. El ambiente no era el de una reunión de trabajo, sino el de un momento trascendental. Con una solemnidad cargada de emoción, le hizo su propuesta formal. «Noura», comenzó, su voz grave pero suave, «sé que no puedo reemplazar lo que perdisteis. Pero me gustaría pediros, a ti y a Omar, que me permitáis ser vuestra familia. No como un protector o un benefactor, sino como un padre y un abuelo. Quiero ofreceros mi nombre, mi hogar y, lo más importante, mi corazón. No es un acto de generosidad. Sois vosotros los que me estáis dando a mí la oportunidad de vivir de nuevo». La propuesta no era una transacción, era una súplica de un hombre que había encontrado su salvación. La reacción de Noura fue una cascada de emociones que le robó el aliento. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de una gratitud y una alegría tan inmensas que apenas podía contenerlas. El escepticismo que una vez la protegió se había disuelto por completo, reemplazado por la certeza de que este hombre era sincero, que su oferta nacía de un lugar de amor y dolor compartidos. Aceptó con un susurro que era a la vez un sí y una promesa. «Seríamos nosotros los honrados, Khaled», dijo, usando su nombre de pila por primera vez con una familiaridad que sellaba su nuevo vínculo. «Nos has devuelto la esperanza. Nos has dado un futuro, has creado una familia de la nada». En ese abrazo, se consolidó un pacto de amor que redefiniría sus vidas para siempre. Los cambios concretos no se hicieron esperar. Khaled, el hombre que acumulaba poder y posesiones como un dragón su tesoro, comenzó a deshacerse de sus símbolos de estatus. Vendió el ático de lujo en Manhattan, el yate que rara vez usaba y que se llamaba Laila's Memory, y una parte significativa de su colección de arte contemporáneo. Faisal, su fiel asesor, observaba el desmantelamiento del imperio con una mezcla de horror y fascinación.
Pero a medida que los activos se liquidaban, notaba un cambio profundo en su jefe. La tensión perpetua en su mandíbula se había relajado. Las sonrisas ya no eran una herramienta social, sino una expresión genuina de felicidad. Khaled estaba perdiendo riqueza, pero estaba ganando vida, y la transformación era asombrosa para todos los que le rodeaban. Con los fondos obtenidos de estas ventas nació la Fundación Al-Saker Noura. Khaled convocó a su junta directiva, un grupo de hombres de negocios pragmáticos y cínicos, y les presentó su nuevo proyecto. El silencio en la sala fue absoluto cuando anunció que destinaría una inversión inicial de $500 millones, no a un nuevo rascacielos o a una empresa tecnológica, sino a la creación de una organización global dedicada a la educación, reubicación y apoyo legal de jóvenes refugiados de todo el mundo. He pasado mi vida construyendo edificios, les dijo, su voz resonando con una nueva autoridad moral. Es hora de empezar a construir futuros. La misión era clara: dar a otros niños la misma oportunidad que Omar había tenido. Noura se convirtió en el corazón y el cerebro de la fundación. Su título ya no era el de asistente, sino el de directora ejecutiva. Se sumergió en el trabajo con una pasión y una inteligencia que florecieron espectacularmente. Su propia experiencia como refugiada le proporcionó una visión única y una empatía que ninguna formación académica podría igualar. Diseñó programas que abordaban no solo las necesidades materiales de los jóvenes, sino también sus traumas emocionales y sus aspiraciones culturales. Viajaba, negociaba con gobiernos, supervisaba proyectos sobre el terreno, y se convirtió en una líder respetada y admirada. La joven que una vez limpió habitaciones en silencio, ahora alzaba su voz en los foros más importantes. Una voz de esperanza y resiliencia para miles de personas. 2 años después, la villa de Marbella era irreconocible en su esencia. La estructura física era la misma, pero su alma había cambiado por completo. Los salones minimalistas y fríos se habían llenado de vida. Alfombras más cálidas, estanterías repletas de libros en varios idiomas, y fotografías de una familia sonriente adornaban las paredes. Ya no era solo el hogar de Khaled, Noura y Omar, sino también un santuario temporal para un pequeño grupo de jóvenes becados por la fundación. El silencio opresivo de antes había sido reemplazado por un bullicio alegre y caótico, el sonido de diferentes idiomas mezclándose, debates animados sobre política o fútbol, y el apalsí, aroma constante de comidas caseras preparadas en una cocina que ahora era el corazón de la casa. La nueva rutina familiar era un testimonio de su transformación. Una noche cualquiera, la escena en el gran comedor era vibrante. Khaled, en la cabecera de la mesa, ya no parecía un magnate distante, sino un patriarca relajado y feliz. Escuchaba atentamente a una joven siria que, con la ayuda de la fundación, estudiaba ingeniería en la Universidad de Málaga. Noura, a su lado, mediaba en una discusión amistosa entre Omar y un adolescente afgano sobre quién era el mejor jugador de cricket. La conversación fluía sin esfuerzo entre el árabe, el español y el inglés. Khaled había encontrado un tipo de riqueza que no cotizaba en bolsa. La riqueza de una mesa llena, de un hogar lleno de promesas y de un corazón lleno de amor. Omar, ahora un adolescente sano y seguro de sí mismo, era la prueba viviente del éxito de su nueva vida. Hablaba un español perfecto con acento andaluz, y destacaba en sus estudios, soñando con ser arquitecto como su padre adoptivo. La timidez inicial había desaparecido, reemplazada por la confianza de un joven que se sabía amado y seguro. Su relación con Khaled era profunda y conmovedora. No era solo la gratitud del niño rescatado, era el amor genuino de un hijo por un padre. Veía en Khaled no al millonario que le salvó, sino al hombre que le enseñó a montar en bicicleta, que le ayudaba con los deberes de matemáticas y que le escuchaba con infinita paciencia. Mientras tanto, Noura había completado su licenciatura en Literatura y Relaciones Internacionales a través de una universidad online, cumpliendo el sueño que la guerra le había arrebatado. Se había convertido en una oradora poderosa y en una defensora incansable de los derechos de los refugiados. Antes de una importante conferencia, Khaled la ayudaba a repasar su discurso, no como un jefe, sino como un padre orgulloso. Tu voz tiene el poder de cambiar las cosas, Noura, le decía, sus ojos brillando de admiración. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario.
La había visto transformarse de una superviviente silenciosa a una fuerza imparable, y en su éxito, él encontraba una parte de su propia redención. 5 años después del día en que se conocieron, el escenario era una imponente sala de conferencias en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Noura estaba en el podio, dirigiéndose a una asamblea de diplomáticos, líderes de ONG y filántropos de todo el mundo. Vestía con una elegancia sencilla, pero su presencia llenaba el escenario. Su voz, clara y firme, resonaba en la sala, hablando no desde las estadísticas, sino desde el corazón. Contaba historias de resiliencia, de talento desperdiciado en campos de refugiados, del potencial humano que el mundo estaba ignorando. Su discurso era una llamada a la acción, un recordatorio de que cada refugiado es una persona con sueños, una historia y un futuro que merece ser construido. Su discurso era un tejido de poesía, datos y una pasión inquebrantable. Citó a Al-Mutanabi para hablar de la resiliencia del espíritu humano, y presentó proyecciones económicas para demostrar que invertir en los refugiados no era caridad sino la inversión más inteligente que la humanidad podía hacer. La audiencia, acostumbrada a discursos burocráticos y vacíos, estaba cautivada. Noura no solo hablaba, irradiaba una autoridad moral que era imposible de ignorar. Era la encarnación viva de su mensaje, una prueba de que, con una sola oportunidad, una vida puede florecer, y, a su vez, cambiar el mundo para mejor. Se había convertido en la sabiduría que una vez citó en una suite de hotel. En la primera fila, Khaled la observaba. A su lado, un Omar de 13 años miraba a su hermana con una adoración sin límites. Los ojos de Khaled estaban fijos en Noura, y en ellos no había rastro del hombre vacío y enfadado que había sido. Había una paz profunda, una alegría serena y un orgullo tan inmenso que parecía iluminarle desde dentro. No era el magnate Al-Sakr presenciando el éxito de su inversión. Era un padre viendo a su hija alcanzar su máximo potencial, cumpliendo un propósito mucho más grande que cualquier negocio. En la elocuencia de Noura en su fuerza, Khaled veía el legado de Layla, no como un recuerdo doloroso, sino como una promesa de esperanza continuada a través de otra vida extraordinaria. Esa misma noche, para celebrar, cenaron en el restaurante del Hotel Don Pepe en Marbella, el mismo lugar donde todo había comenzado. El círculo se cerraba. Mientras compartían recuerdos y risas, un joven camarero, visiblemente nervioso y nuevo en el trabajo, tropezó cerca de su mesa, derramando una bandeja con vasos de agua que se hicieron añicos en el suelo. El gerente del restaurante se abalanzó sobre él, con el rostro enrojecido por la ira, dispuesto a reprenderlo públicamente por su torpeza. El joven se encogió, esperando el inevitable sermón humillante, su rostro pálido de miedo. El aire se llenó de la misma tensión que Khaled había creado en esa suite 5 años atrás. Antes de que el gerente pudiera pronunciar una sola palabra, Khaled se levantó con calma. Puso una mano suave sobre el brazo del gerente, un gesto silencioso que lo detuvo en seco. Luego, se giró hacia el aterrorizado camarero, se agachó, ayudándole a recoger los trozos de cristal, y le habló en un árabe suave y amable, el idioma que una vez usó como un arma y que ahora manejaba como un bálsamo. «No te preocupes, hijo mío», le dijo, «son solo vasos, todos cometemos errores, lo importante es que no te hayas hecho daño». La amabilidad en su voz y la dignidad con la que trató al joven dejaron al gerente completamente mudo, sin saber cómo reaccionar. Noura y Omar observaron la escena con una sonrisa cómplice y llena de amor. Vieron al hombre en el que Khaled se había convertido, un hombre cuya verdadera grandeza no residía en su poder para humillar, sino en su capacidad para sanar y comprender. El ciclo de empatía estaba completo. El hombre que fue salvado por la sabiduría de una joven, ahora transmitía esa misma sabiduría al mundo. La última imagen de Khaled no era la de un titán de las finanzas, sino la de un hombre en paz, con los ojos llenos de luz, habiendo descubierto que la única riqueza que perdura, la única que realmente importa, es la que se regala y se comparte con los demás.